Lo que aprendimos en la mañana es que nosotros deberíamos mirar a Jesús. Aprendimos que Jesús está con nosotros. Aprendimos, que Jesús está presente con nosotros. Aprendimos que mientras Jesús esté con nosotros, las tormentas vienen de todas maneras. Aprendimos también que cuando nos encontramos en el medio de la tormenta, solamente deberíamos mirar a Cristo en confianza y fe para rescatarnos en el medio de la tormenta. Y una de las cosas que nosotros aprendimos en la mañana es que para poder tener victoria sobre el miedo en el medio de la tormenta, realmente necesitamos conocer quién es Jesús para poder acudir a Él correctamente. Vimos que los discípulos que estaban en la barca o en el barco con Jesús realmente no entendían quién era Jesús, porque se asombraron del hecho de que Jesús tenía dominio, tenía poder, tenía control de la naturaleza, y los discípulos se asombraron. El hecho que ellos no conocían quién es Jesús realmente limitó su capacidad de poder acudir a Él en ese momento en la tormenta. Una de las cosas, entonces, hermanos, que nosotros tenemos que considerar y que tenemos que tener bien claro en la vida es quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Hermano, hermana, el mundo tiene diferentes ideas, puntos de vista, pensamientos de quién es Jesús. Algunos dicen que Él fue un revolucionario político. Otros dicen que Él fue un buen maestro religioso. Otros dicen que fue un buen maestro de ética. Otros dicen que fue un profeta enviado por Dios. Pero en esta noche, desde su casa, yo le hago esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué crees acerca de la identidad de Jesús? ¿Quién es Jesús en su vida diaria? El tener un entendimiento claro y real acerca de quién es Jesús es tan crítico en nuestra vida cristiana para que nosotros, entre otras cosas, podamos acudir a Jesús en la manera correcta en el medio de las tormentas de la vida. Si tenemos el concepto correcto de quién es Jesús, con más facilidad y con más puntualidad y con más fe y con más fervor, vamos a poder acudir a Jesucristo en el medio de la tormenta. Entre este domingo en la noche y en las siguientes semanas, si el Señor permite, quiero que nosotros aprendamos y examinemos acerca de quién es Jesús. Pero lo que vamos a aprender es quién es Jesús según Jesús. ¿Quién es Jesús según Jesús? O sea, ¿qué ha dicho o qué dijo en las Escrituras Jesucristo acerca de sí mismo? Y de manera especial, lo que nosotros haremos es mirar en el libro de Juan. Porque en el libro de Juan hay una serie de declaraciones que Cristo hizo donde Él dijo, yo soy, y Él hace una declaración. Yo soy, y Él hace una declaración. Y de manera específica, Él hizo 7 declaraciones acerca de sí mismo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de la vida. Yo soy la viña. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en cada una de estas declaraciones de yo soy, que dijo Jesús en el libro de Juan, Él está haciendo una declaración acerca de sí mismo, pero en cada caso es
quién es Jesús en relación a nosotros como seres humanos. O sea, en cada una de estas declaraciones, cuando Jesús declara, yo soy pan de la vida, o yo soy la luz del mundo, Él está haciendo una declaración acerca de sí mismo, pero también a la vez nos está enseñando algo acerca de nosotros y cómo nosotros nos relacionamos con el Señor Jesucristo. Y entonces, en estas 7 declaraciones, vamos a poder entender y aprender mejor quién es Jesús, pero de manera especial, quiénes somos nosotros delante de Jesús. Amén. Vamos esta noche a comenzar con la primera, que se encuentra en Juan capítulo 6, Jesús como el pan de la vida, el pan de vida. Pero antes de comenzar, oremos, hermanos. Padre Señor, gracias Señor por esta tarde. Gracias Padre por su amor, por su misericordia, por su bondad Señor. Gracias Padre Señor que nos permite una vez más estar aquí reunidos para aprender de su palabra Señor. Y pedimos Señor que me dé sabiduría de lo alto Señor, que me dé dominio Señor sobre el idioma, que yo pueda Señor comunicar con eficacia y con claridad y con precisión Señor para la edificación de su pueblo, Señor. Gracias, Padre. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Antes de sentarse, busque Juan 6:35 para que leamos este versículo en reverencia a la palabra en pie. Juan 6:35. Juan 6:35. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Voy a leer la declaración una vez más. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué declaración tan poderosa, tan dramática. Creo que si usted o yo o nosotros hiciéramos esa declaración en la calle, o la gente quedaría asustado mirándonos como locos, o llamarían el manicomio para venir a buscarnos y llevarnos al manicomio. Pero antes de entrar y en entender, antes de tratar de entender lo que Cristo quería decir acerca de sí mismo en este versículo, vamos a mirar un poco en un poco de detalle el contexto de este pasaje para que podamos entender por qué es que Jesús está diciendo esto acerca de sí mismo. Para darles el contexto, en Juan 6 del 1 al 15, no hay que leerlo, pero en Juan 6, 1 al 15, el Señor Jesucristo había alimentado 5,000 hombres, dice hombres, entonces agregando mujeres y niños, a lo mejor eran por lo menos 15,000 personas. Y Él los alimentó usando 5 panes y 2 pececillos. Ahora, teológicamente hablando, eso era un evento milagroso. Y los milagros y las señales del Señor Jesucristo tenían un propósito. El propósito era enseñar los que estaban mirando y oyendo que Cristo fue enviado por Dios, por el Padre, y tenía autoridad y que ellos deberían hacerle caso, que ellos deberían de escucharlo. Entonces Jesús tomó 5 panes y 2 pececillos y los convirtió en suficientes alimentos, los multiplicó para que todos pudieran ser alimentados, por lo menos 15,000 personas. Después, en el versículo 16 al 21, la noche llegó y los discípulos entraron en una barca en el mar, en Capernaum. Y entonces otra tormenta comenzó. Y los discípulos vieron a Jesucristo milagrosamente caminando sobre el agua. En el versículo 22 al 24 ya es el siguiente día. Y las personas
que habían sido alimentados el día anterior. Entonces, las mismas personas que fueron alimentados con esos 5 panes y 2 pececillos que fueron multiplicados por el Señor Jesucristo, esas personas se dieron cuenta que Jesucristo y los discípulos no estaban ahí. Y entonces comenzaron a buscar a Jesús. Y entonces cogieron botes, cogieron barcas o barcos y cruzaron el mar por bote, por barca, y lo encontraron del otro lado. Entonces, un montón de personas cruzaron el mar para poder llegar a donde el Señor Jesucristo. Y es aquí entonces, en el versículo 25 hasta el versículo 35, que podemos ver una conversación interesante entre el Señor Jesucristo y esas mismas personas, y hay que tener esto en mente, estas mismas personas que fueron testigos oculares del milagro de Cristo en multiplicar los panes y los peces, y ellos fueron beneficiarios de ese milagro. Vamos a ver una conversación interesante que el Señor Jesucristo tiene con estas personas. Y es dentro del contexto de esta conversación que Jesús hace esta declaración tan grandiosa de que Él es el pan de vida. Miremos el intercambio aquí. Juan, libro de Juan, capítulo 6, del versículo 25 en adelante. Dice en el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, esto está refiriendo a las personas que eran testigos y beneficiarios del milagro de Cristo el día anterior, dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Muchas personas felicitarían a estas personas, muchos de nosotros felicitaríamos a estas personas por el esfuerzo que ellos hicieron al buscar las barcas, al montarse en las barcas, al cruzar al mar y llegar para ver al Señor Jesucristo. Diríamos, wow, es increíble que ellos están buscando al Señor Jesucristo. Y mira cómo ellos hablan con tanta reverencia al Señor Jesucristo. ¿Cómo es que ellos se dirigen al Señor Jesucristo? Dicen, Rabí, significando maestro. Usando esa palabra, están reconociendo públicamente que Él es alguien a la cual ellos deberían escuchar, de la cual deberían aprender y a lo cual deberían seguir. Pero Jesús les contesta de una manera muy directa. Y algunos dirían que fue un poco, no quiero decir grosero, porque no fue grosero, pero fue bien directo y fuerte en su respuesta. Versículo 26. En vez de Él felicitar a estas personas por el hecho que ellos cruzaron al mar para buscar a Cristo, mira lo que Él dice. De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces Él dice que ellos lo buscaron no porque vieron las señales, no porque vieron los milagros que Él había hecho y lo que implicaba los milagros, sino que simplemente habían comido el pan y querían más. Entonces lo que el Señor Jesucristo hace es que Él va al fondo de las intenciones, de las acciones de estas personas. Y aunque sus acciones, de manera, cuando lo miramos de manera exterior, en lo exterior, es algo digno de loor, algo loable, las intenciones de su corazón no eran loables. Ellos no estaban buscando a Jesucristo debido al significado de las señales que Él había hecho delante de ellos, que fue enviado por Dios, que tenía autoridad de Dios, que debería ser escuchado, que ellos deberían hacer caso a lo que Él iba a decir, sino que ellos vinieron como resultado de sus milagros. O sea, vinieron a donde Jesucristo no porque ellos entendieron el mensaje de los milagros, es porque ellos querían el resultado de los milagros. Ellos no vinieron al Señor Jesucristo porque habían entendido el propósito de las señales.
Ellos querían el fruto de las señales, querían pan. Habían comido y fueron saciados. Y entonces en la mañana, ¿qué tenían? Tenían hambre de nuevo. Y entonces, ¿qué iban a hacer? Ir a donde al Señor Jesucristo, lo cual había dado pan al día anterior. Hermano, hermana, esto es el caso de muchos hoy en día. Muchos buscan a Jesús porque ellos quieren que Él haga un milagro en sus vidas. Quieren dinero, quieren salud, quieren un nuevo trabajo, quieren un matrimonio arreglado, restaurado, quieren hijos obedientes, quieren paz y tranquilidad. Y no estoy menospreciando estas cosas. Son cosas buenas y son cosas importantes. Y creo que el Señor está dispuesto a hacer estos tipos de milagros en nuestras vidas, porque la verdad de las cosas es que lo hemos experimentado como creyentes. Hemos visto matrimonios arreglados, hemos visto finanzas arregladas, hemos visto familias reconciliadas. Pero la lección aquí es que deberíamos buscar a Cristo por quien Él es en vez de lo que Él hace por nosotros. Deberíamos buscar al Señor Jesucristo por quien Él es en vez de lo que Él hace por nosotros. Gracias al Señor que Cristo es lo mismo con nosotros. Él nos busca y nos buscó no por lo que nosotros hacemos o hemos hecho, sino por quienes somos. A Cristo, al Señor le importa más quiénes somos en vez de lo que hacemos. Y entonces Él espera lo mismo de parte de nosotros, que nosotros debamos de buscar a Él por quien Él es, Señor, y no por lo que Él hace, milagros. Entonces, Cristo entonces profundiza más en el versículo 27, pero leamos el versículo 26 una vez más. Dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Lo que Cristo está diciendo aquí es que ellos deberían de olvidar de la comida, del pan que es terrenal y que va a perecer. Y al contrario, deberían entonces, en vez de eso, buscar ese pan, ese alimento que permanece hasta vida eterna. Un pan eterno, lo cual es el Hijo del Hombre, Jesucristo, los daría. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, es el que sobre el cual Dios ha puesto su señal, su aprobación. Y entonces en el versículo 28 ellos hacen una pregunta. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, ¿qué debemos de hacer para lograr esta comida que trae vida eterna? Esta comida que durará hasta vida eterna. Y el Señor Jesucristo responde o contesta en el versículo 29. Esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios espera de ti. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Que creáis en Él que Él ha enviado. Entonces, Cristo está dirigiendo a los oyentes hacia Él. Que Él los daría el pan que durará, que va a permanecer hasta vida eterna. Y esto parece como un momento como de apogeo o un momento climático en el diálogo entre Jesucristo y los oyentes. Cristo está diciendo, creen en mí. Creen en mí. Eso es lo que Dios quiere. Si quieres pan que va a durar, si quieres ser saciados hasta vida eterna, creen en mí.
Y parece un momento como climático, un momento emocionante, un punto alto, un apogeo, no sé si es la palabra correcta, pero es un punto alto en el diálogo. Pero su respuesta en el versículo 30 es increíble y no en el buen sentido. Es increíble por la ceguera a la realidad espiritual que estas personas tienen. Es increíble por la dureza de corazón que ellos tienen, la grosura que tienen en su corazón. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Puedes creer esto? Esto es increíble. Es increíble. Es impactante porque estas personas fueron testigos oculares y testigos gastronómicos también porque lo comieron del milagro de lo que Cristo hizo el día anterior. Había multiplicado 5 panes y 2 pececillos. Lo había multiplicado para que sea tanta comida para poder alimentar 5,000 hombres junto con mujeres y niños. Y según los comentaristas se puede presumir o asumir que son por lo menos 15,000 personas. Y sobró comida. Y entonces, después o sea, es increíble lo que ellos dicen. Le dijeron entonces, versículo 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Increíble. Versículo 31. Nuestros padres, los oyentes todavía están hablando, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús responde o contesta en el versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí Él está explicando que no era por la mano de Moisés que este pan del cielo vino, sino que fue a través de la mano de Dios. Él dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. ¿Quién lo dio? El Padre, el Señor, Jehová. Pero también Él está diciendo en este versículo que el pan del cielo, el maná, no era pan verdadero del cielo, pero que ahora el Padre está dando pan verdadero del cielo. Miremos el versículo de nuevo. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da, o sea, en el tiempo presente, os da el verdadero pan del cielo, significando que el maná no era verdadero pan del cielo. El pan del cielo, el maná, era una sombra del pan verdadero o el verdadero pan del cielo que el Padre ahora estaba proveyendo. La pregunta es entonces, ¿qué es este pan verdadero del cielo que el Padre está proveyendo? Está dando. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Eso es el verdadero pan del cielo. No es el maná que simplemente saciaba necesidades físicas de los israelitas en el desierto, sino que ahora el Señor está dando un pan verdadero. ¿Por qué? Porque es el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. Este pan ya descendió, ya había llegado y ya estaba por dar vida al mundo. Y entonces la intensidad, no sé si usted se da cuenta, la intensidad del diálogo entre Cristo y los oyentes está aumentando, está creciendo. Y ellos dicen, en el versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y como que ellos todavía no se han dado cuenta de lo que Cristo está hablando en cuanto a la identidad del pan verdadero que viene del cielo.
Jesús entonces en el versículo 35, a la franca y de manera directa ahora declara quién es o lo que es este pan verdadero que viene del cielo, que da vida al mundo. Versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo que él está diciendo aquí es que el Padre ha enviado el pan verdadero del cielo en la forma de Jesús, que Él es el pan de vida que viene del cielo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer para nunca más tener hambre y para nunca más tener sed es venir a donde Él y creer en Él. Entonces, eso es el contexto de la declaración. Eso es la razón por la cual Cristo declaró a estos oyentes en el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. He repasado este intercambio, esta conversación, este diálogo entre Cristo y los oyentes para que podamos entender por qué Cristo hizo esta declaración. Y entonces en esta declaración, ¿quién es Jesús en relación a nosotros? Puede ser resumido en lo siguiente. En esta declaración, la identidad de Jesús, quién es Jesús en relación a nosotros, podría ser resumido de la siguiente forma. Cristo es pan verdadero para nuestras necesidades verdaderas. Cristo es pan verdadero para nuestras necesidades verdaderas. Voy a repetir una vez más. Cristo es pan verdadero para nuestras necesidades verdaderas. Hay dos lecciones que quiero que nosotros saquemos esta noche de este principio de que Cristo es pan verdadero para nuestras necesidades verdaderas. Primero, tenemos necesidades verdaderas, lo cual implica que no hay necesidades que no son verdaderas. Tenemos necesidades verdaderas. Y esas necesidades verdaderas no son nuestras necesidades físicas. Ahora, no estoy negando que nosotros tenemos necesidades físicas. En esta mañana cuando despertamos, desayunamos. En el mediodía almorzamos. En la noche vamos a cenar. Necesitamos techo para cuidarnos, para protegernos del tiempo, del clima. Necesitamos ropa para mantenernos abrigados y en buena salud. Necesitamos medicina para poder ayudar a sanarnos de enfermedades. Sí tenemos necesidades físicas para poder seguir viviendo en esta tierra. Pero lo que Cristo está enseñando en este pasaje es que esas necesidades no son las necesidades más o verdaderas de nosotros. Y cuando digo verdaderas, digo en cuanto a urgencia e importancia. Estas necesidades físicas sí tienen que ser satisfechas y cumplidas y atendidas. Pero la verdad de las cosas, en el gran esquema de las cosas, no son las necesidades verdaderas que nosotros tenemos. Al contrario, lo que vemos en este pasaje, y lo vamos a mirar de manera más profunda en este estudio esta noche, es que nuestras necesidades verdaderas son necesidades espirituales. Esto lo podemos ver en el versículo 27, cuando el Señor Jesucristo dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre.
Vemos esto en el versículo 27 cuando Jesús les dice que deberían trabajar por el pan que va a permanecer hasta vida eterna en vez del pan que va a perecer. Hermanos, hermanas, en la gran esquema, en el gran panorama, al considerar la eternidad y al considerar la profundidad de lo que es el ser humano, no solamente físico, no solamente material, no solamente cuerpo, sino también espiritual o espíritu y alma o emocional, las cosas físicas como el pan, la ropa, una casa, un carro, un celular, un sistema de videojuego, prendas, vacaciones, estas son cosas que no van a satisfacer, que no van a llegar a cumplir, que no van a llenar las necesidades del alma y el espíritu y las necesidades eternas que el ser humano tiene. Ellos no son pan verdadero. Ellos no cumplan, no llenan necesidades verdaderas. En el contexto de nuestro pasaje, el pan que Jesucristo había multiplicado y dado a las personas el día anterior, y aún el maná, el pan del cielo que Dios había dado a los hebreos en el desierto, este pan no era pan verdadero. Era pan físico para llenar necesidades físicas con el propósito de dirigir y guiar a los beneficiarios al Dios del pan. Eran una forma de pan, un tipo de pan, pero no pan verdadero. El pan verdadero es para necesidades verdaderas que trascienden lo físico al llegar a la profundidad de lo espiritual y lo emocional en el ser humano. Recuerda que la Biblia enseña que somos tripartitos, no tres pasitos, tripartitos. Y eso significa tres aspectos: cuerpo, alma y espíritu. El pan físico solamente llena y satisface las necesidades físicas. Esta noche, usted y yo, nosotros tenemos necesidades físicas y sin duda tienen que ser llenadas, tienen que ser cumplidas, tienen que ser satisfechas. Usted va a necesitar más comida mañana. Usted va a necesitar más dinero mañana para pagar la renta y las cuentas. Pero lo triste es que una vez que estas necesidades son cumplidas y satisfechas, se van a levantar de nuevo. Y otra vez, el próximo mes, vamos a necesitar dinero para pagar la renta, dinero para pagar las cuentas y vamos a necesitar dinero para comprar comida. No estoy tratando de negar o minimizar la importancia de estas necesidades y la urgencia de estas necesidades. Y el Señor se preocupa con estas necesidades. Busque en sus Biblias Mateo 6, 25 al 31. Mateo 6, 25 al 31. Mateo 6, 25 al 31. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa al horno, Dios lo viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
Entonces, el Señor se preocupa con estas necesidades y son necesidades. Pero al final, mirando el panorama de lo que es la eternidad y mirando la profundidad de lo que es el ser humano, no son necesidades verdaderas. En cuanto a prioridad, urgencia, profundidad e importancia, tenemos necesidades más importantes, más verdaderas. Tenemos necesidades espirituales profundas, lo cual cada ser humano tiene. ¿Y cuál es esta necesidad, que es la necesidad verdadera que el hombre tiene, que la mujer tiene? Ser reconciliado y tener comunión con su Creador. Ser reconciliado y tener comunión con su Creador es la necesidad mayor y más fundamental y más verdadera que el ser humano tiene. Hermano, hermana, el hombre, la mujer, el ser humano, desde el inicio fue diseñado por Dios, fue hecho por Dios para tener comunión con Dios. El ser humano es un ser relacional. ¿Qué significa eso? El ser humano tiene el deseo de tener comunión, de tener relación, de tener interacción con diferentes facetas de la vida, con Dios, con el prójimo, con la creación. Y entonces el ser humano fue hecho para caminar con Dios, para vivir en armonía con su prójimo y para entonces vivir en bendición sobre la tierra. Y podemos ver esto de la manera en que cuando Adán y Eva fueron creados, ellos tuvieron comunión con el Señor. En Génesis 1 y 2 vemos la interacción, que hay una interacción entre Dios, entre el Señor y Adán y Eva. Y vemos en Génesis 3:8 que Dios estaba buscando a Adán y Eva en el huerto de Edén. El hombre fue hecho para tener una relación con su Creador. Pero el pecado, la desobediencia de Adán y Eva en el huerto, la caída de Adán y Eva, la caída del hombre, quebrantó, fracturó, destruyó esa relación entre el hombre y Dios. Quebrantó, violó, destruyó esa comunión que el hombre había tenido con Dios. Y esa relación quebrada, fracturada entre el hombre y Dios a través del pecado ha sido transmitido de generación en generación a través de la historia desde el tiempo de la caída. De tal forma que en vez del hombre querer tener comunión con su Creador, el hombre rechaza y reemplaza su Creador. Busque en sus Biblias Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos 1, 19. Romanos 1, 19. Romanos 1, 19. Dice la palabra: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces el hombre puede darse cuenta y sabe que Dios existe porque son evidentes a través de la creación del mundo. Sigamos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces el hombre, teniendo la mayor
necesidad de tener una relación, de tener comunión con su Creador, el hombre, debido a su naturaleza pecaminosa heredada desde el tiempo de Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron a Dios, el hombre, en vez de buscar a Dios, rechaza y reemplace a Dios. Por eso hoy en día nosotros vemos la sociedad en la cual nosotros vivimos. El hombre está dispuesto a creer en cualquier tipo de cosa menos Dios. Prefieren creer en extraterrestres en vez de Dios. Prefieren creer en un sistema de evolución que matemáticamente hablando es imposible. Prefieren creer en eso. ¿Por qué? Porque rechazan a Dios. Porque rechazan la existencia de Dios. Rechazan que este mundo fue creado por Dios. Y dice la Biblia, no tiene excusa. Pero la mente está entenebrecida, el corazón está oscurecido, y entonces el hombre se ha convertido en necio. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Este rechazo y este reemplazamiento de Dios resulta en pecado y disfunción, donde nosotros no queremos vivir bajo la gracia y bendición y protección de Dios y el diseño de Dios y la forma de Dios y los parámetros de Dios y los mandatos de Dios, y al contrario preferimos vivir en rebeldía, oscuridad y rechazo de Dios, y eso ha traído consecuencias para el hombre. Consecuencias temporales y consecuencias eternas. Las consecuencias temporales que vemos en esta vida es la destrucción y disfunción que nosotros cosechamos cuando nosotros hacemos las cosas de una manera que deshonra a Dios, que es en rebeldía en Dios, que es una forma de rebeldía, rechazo y reemplazamiento de Dios. Romanos 1, 29 al 31. Mire el producto de la forma del hombre. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Con todos estos pecados que son el resultado de una relación quebrada, una comunión fracturada, un estatus de no reconciliación con su Creador. Estos pecados que son resultado de esta relación quebrada, fracturada con Dios, tiene consecuencias reales, prácticas y destructivas en nuestras vidas aquí en la tierra. Son manifestados o se pueden ver en relaciones quebrantadas, destruidas entre padres y hijos, entre parejas, entre parientes, entre los hijos con los padres. Se puede ver en el índice de delincuencia que se ve en las cárceles. Se puede ver en un récord criminal que las personas tienen. Se puede ver en un embarazo inesperado. Se puede ver en enfermedad. Se puede ver en mentes arruinadas por pornografía. Se puede ver en la desconfianza que el ser humano tiene hacia los otros. Se puede ver en el engaño que se ve entre los hombres. Se puede ver en la mentira que la gente tiene que decir para cubrir las mentiras que ya dijeron. Se puede ver en las deudas grandes que la gente tiene porque tiene avaricia y tiene orgullo. Se puede ver en el deseo constante de atención y de emoción que la gente busca, buscando un high, buscando un alto emocional para poder entonces aliviarse de la depresión emocional que tiene en esta vida. Se ve en la falta de paz y armonía que las personas tienen unos con otros y con sí mismos. Eso es el hambre verdadero que el ser humano tiene.
reconciliación y comunión con su Creador. Porque el hombre, por naturaleza, tiene una relación destruida, fracturada, quebrada con Dios por el pecado. Y como consecuencia de su pecado, vive una vida aquí en la tierra arruinada, en tinieblas, en oscuridad, en destrucción, en fracaso. Pero no es solamente consecuencias temporales, sino también eternas. Esa necesidad del hombre tener reconciliación y tener comunión con su Creador, al no ser cumplida y al persistir, no solamente tiene consecuencias temporales, sino también eternas. Nuestra relación quebrada con Dios y la rebeldía que nosotros como seres humanos tenemos contra Dios trae la consecuencia de castigo eterno como resultado. Busca Romanos 1:18. Romanos 1:18. Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El ser humano, por naturaleza, detiene con injusticia la verdad. Sabe la verdad porque se da cuenta en el fondo de su corazón que Dios sí existe y que Dios es real, porque es evidente en la creación. Pero porque lo detiene con injusticia y entonces comete toda impiedad y toda injusticia, entonces sobre eso es lo que la ira de Dios es revelado. Dios va a caer encima del hombre por su pecado en el gran juicio. Cuando dice que en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, hemos enseñado la palabra revelar. Significa como una cortina de una plataforma de teatro que abre y se puede ver entonces el teatro detrás de la cortina, los actores y todo eso. Bueno, la ira de Dios está aumentando y nosotros nos damos cuenta. Y un día esa ira va a ser revelada, la cortina va a ser abierta. Y entonces la ira de Dios va a caer encima, va a caer contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 2:5 al 6. Romanos 2:5 al 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación, otra vez revelación, la cortina, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, volviendo a lo que estamos hablando en cuanto a la necesidad verdadera del ser humano, sí, el ser humano tiene necesidades físicas, pero su verdadera necesidad es lo espiritual. ¿Y cuál es esa necesidad? Reconciliación y comunión con su Dios. Porque si no es resuelto, si no es satisfecho, entonces las consecuencias temporales y las consecuencias eternas son el resultado. De la misma forma, si yo no como pan físico, si no como pan físico por un día, 2 días, 3 días, 40 días, 50 días, ¿y cuál es la consecuencia al final si nunca como más? Voy a morir. Amén. De la misma forma, muerte práctica en esta vida y muerte eterna en el infierno son el resultado de esa necesidad verdadera del ser humano no ser satisfecha. Entonces, hermanos, hermanas,
Sí tenemos necesidades físicas y Dios se preocupa con las necesidades físicas. Pero lo que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6 nos está enseñando es que no debemos de preocuparnos con el pan que perece, sino que el pan que permanece, que persevera, que permanece hasta vida eterna. Debemos de preocuparnos con lo espiritual. No debemos de preocuparnos con ser rico. No debemos de preocuparnos con tener tantas posesiones. No debemos de preocuparnos con tener tanta ropa, con tantos carros, con tantas vacaciones. No debemos de colocar como prioridad en nuestra vida las necesidades físicas. Sí hay que atenderlas, pero la verdadera necesidad del ser humano es lo espiritual. Es lograr y vivir esa reconciliación y comunión con nuestro Creador. Es la necesidad más fundamental de cualquier ser humano. Si hay disfunción en el matrimonio, si hay disfunción en la familia, si hay problemas económicos, si hay problemas familiares, si hay problemas en el trabajo, si hay problemas de salud, al fondo hay que buscar entonces resolver los problemas y las necesidades espirituales para que las otras áreas de su vida se organicen. Porque muchas veces, hermanos y hermanas, problemas en el matrimonio, problemas a veces de salud, problemas económicos, problemas en la familia, tienen como su raíz problemas espirituales, que no estamos o no hemos logrado la reconciliación con Dios o no estamos viviendo en comunión con Dios, a pesar del hecho que estamos reconciliados con Dios. Y entonces la mayor necesidad que nosotros tenemos, que tiene que ser satisfecha, que tiene que ser cumplida, que tiene que ser llenada, es reconciliación y comunión con nuestro Dios, con nuestro Creador. Pregunto, usted que está escuchando en esta noche, ¿ha logrado reconciliación con Dios? ¿Ha sido perdonado de sus pecados? ¿Ha sido aceptado por Dios? ¿Ha sido lavado por Dios? ¿Ha sido hecho limpio por Dios de sus pecados? ¿Ha sido perdonado y reconciliado con Dios? Bueno, si no, usted tiene una necesidad muy grande en esta noche. Y si usted sí ha sido reconciliado con Dios, pero no está viviendo en plena comunión con Dios, que tiene pecado oculto, que tiene que está siendo negligente en su vida cristiana, que está descuidando su relación con el Señor, que no habla con Dios, que no lee su palabra, que no acude y busca el rostro de Dios, usted también tiene una gran necesidad en esta noche. Una verdadera necesidad. Y el segundo aspecto de Juan capítulo 6 es que Cristo es el pan que va a saciar esa necesidad. Cristo es el pan que va a saciar ese hambre que nosotros tenemos. Cristo es la solución para esa necesidad que nosotros tenemos en esta noche, o de reconciliación con el Creador, con nuestro Dios, o de comunión con nuestro Dios. Cristo es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Entonces, primero, tenemos necesidades verdaderas, lo espiritual. Y segundo, Cristo es el único que puede llenar esa necesidad. Él es el pan verdadero para esa necesidad verdadera. Volviendo a nuestro texto entonces, Juan 6:35. Juan 6:35. Juan 6:35. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree
no tendrá sed jamás. Nótese el énfasis en la primera persona. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Jesús se autoidentifica como el pan de vida, el que puede llenar esas necesidades verdaderas que nosotros tenemos, donde no vamos a experimentar más hambre o más sed, jamás. Jesús declara quién Él es, y Él dice a los oyentes que si ellos vienen a donde Él y creen en Él, no en un vecino, no en un líder religioso, no en un líder político, sino si vienen y creen en Él, jamás experimentarán más hambre y sed. Cristo es la única respuesta. Cristo es el único que puede llenar las necesidades espirituales que este mundo tiene, que son las necesidades verdaderas. Esto significa que no podemos mirar a otro lugar. Esto significa que no podemos mirar hacia nosotros. El mundo enseña, busque en sí mismo la fuerza para hacer las cosas. Busque en sí mismo la manera de cambiar su vida. Busque en sí mismo la manera de poder tener una vida mejor. No hay nada en nosotros que puede llenar estos vacíos, estos huecos, esas necesidades profundas espirituales que el ser humano tiene de ser reconciliado y tener comunión con su Creador. Solamente podemos buscar pan físico para llenar las necesidades superficiales y físicas, que al final nos deja insatisfechos porque mañana vamos a despertar con hambre de nuevo. No podemos mirar a otros porque ellos no pueden alcanzar la profundidad de nuestras almas y de nuestro espíritu. Pero el Señor puede, a través de su palabra, llegar a la profundidad de nuestra alma y de nuestro espíritu y satisfacer estas necesidades profundas que nosotros tenemos de ser reconciliados con nuestro Dios y de tener comunión con nuestro Dios. Cristo es el pan verdadero que vino del cielo, el pan verdadero del cielo, que usted y yo necesitamos. De tal forma, si nosotros vamos a donde Él y creemos en Él, jamás tendremos hambre o sed. Ahora, ¿cómo es que Cristo llena la necesidad, esta necesidad de reconciliación y comunión con nuestro Dios? Él cumple, llena, satisface nuestra necesidad eterna espiritual al satisfacer la justicia de Dios y la ira de Dios a través de su obra expiatoria en la cruz, a través de su sangre que fue derramada en la cruz. A través de Cristo somos reconciliados con Dios. La obra de Cristo en la cruz, la sangre de Jesucristo es lo que satisface la ira de Dios, satisface el castigo que nosotros merecemos producto de nuestra rebeldía. Busquen sus Biblias, 1 de Pedro 2:24. Mientras el pan físico nos da vida temporaria, física, Cristo, como pan de vida que vino del cielo, cumpla y satisface la necesidad espiritual eterna de reconciliación con nuestro Señor, de tal forma que podamos tener vida eterna. 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24 dice, estoy hablando de Jesucristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, la herida de Cristo, fuimos sanados. Segundo de Corintios 5, 17 al 19. Segunda de Corintios 5, 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5, 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miremos de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Dios lo hizo a través de Cristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. O sea, tenemos una comunión reestablecida consigo mismo. Nos reconcilió consigo mismo, con Dios, por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces Dios nos ha reconciliado en Cristo. Ahora, ¿cómo lo hizo en Cristo? Colosenses 1, 20 al 22. Colosenses 1, 20 al 22. Colosenses 1, 20 al 22. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo, con Dios, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre satisfaciendo la justicia, la ira de Dios. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentar a nosotros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos, hermanas, esto es nuestra mayor necesidad, la verdadera necesidad que el ser humano tiene. Y solamente Cristo puede llenar esa necesidad. Solamente Cristo es ese pan que nos da vida para siempre. No un pan que nos da vida para algunos días, un pan que nos da vida para siempre. ¿Cómo? Reconciliando nosotros con Dios de tal forma que somos perdonados de nuestros pecados y podemos estar en la presencia del Señor por la eternidad, teniendo vida eterna en vez de muerte eterna. Cristo es pan de vida que vino del cielo, que da vida, porque Él nos da vida eterna. Él es el único que puede cumplir y llenar esa necesidad verdadera que el ser humano tiene de ser reconciliado con Dios. El hombre por sus obras no lo puede hacer. El hombre por su religión no lo puede hacer. El hombre por su intelectualidad no lo puede hacer. Solamente el pan que vino del cielo, que el Padre envió, que se llama Jesucristo, puede llenar y satisfacer esa necesidad verdadera de reconciliación que el hombre tiene. Pero también Cristo, como pan de vida, también nos da vida aquí en la tierra. Como dije, como producto o resultado de la necesidad más grande, verdadera del ser humano, de ser reconciliado y tener comunión con Dios.
el ser humano aquí en la tierra vive muerte. Vive muerte. Su forma de vivir en el pecado, bajo el dominio del pecado, bajo el poder del pecado, trae destrucción, trae disfunción, trae consecuencias negativas. Lo que nosotros vemos como disfunción en nuestra sociedad es producto del pecado. Y entonces Cristo, como pan de vida, no solamente da vida que vamos a experimentar cuando morimos un día físicamente y estaremos en la presencia del Señor, pero también Él nos da vida que podemos vivir y experimentar aquí en la tierra. ¿De qué forma? De darnos un corazón y una mente que quiere vivir con Dios y caminar con Dios, a regenerarnos para vivir vida en el Espíritu, andar en el Espíritu. O sea, dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros en arrepentimiento y fe venimos a Cristo y creemos en Cristo, como Cristo dijo en Juan capítulo 6, en el versículo 35, cuando nosotros venimos a Cristo y creemos en Cristo, la Biblia dice que somos unidos con Cristo y que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y somos regenerados y tenemos nueva vida al estar conectado con Cristo, identificando con su muerte y su resurrección. Tenemos la vida de la resurrección y ser regenerados, resucitados. Podemos entonces vivir en obediencia a Dios. Podemos vivir la vida verdadera. No una vida en muerte aquí en la tierra, sino una vida verdadera aquí en la tierra. Donde tenemos una mente y un corazón que quiere buscar a Dios, obedecer a Dios, seguir a Dios. Y entonces vivir en la manera que Dios nos había diseñado para vivir. Busquen sus Biblias y para ir terminando, Efesios 4, 20 al 32. Efesios 4, 20 al 32. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, aquí está diciendo básicamente si usted ha creído en el Evangelio, ha creído en Cristo, en versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, saca el viejo hombre, saca la mala manera de vivir, saca los deseos pecaminosos que una vez usted tenía. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Seremos renovados en nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Y vamos entonces a vivir de acuerdo. Fuimos enseñados y diseñados por Dios y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Dios ha creado este nuevo hombre. ¿Según qué? En la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, entonces, aquí están las aplicaciones del principio de despojar y vestir. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Ha de dejar de mentir y de comenzar a decir la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces comienza a bregar con el enojo y resuelva el enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Los que de entre nosotros, antes de Cristo, que robábamos, que hurtábamos, dejamos de hurtar, de robar. No hurte más, sino trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aún la forma de hablar cambia. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y entonces tenemos la presencia del Espíritu para entonces reprendernos y guiarnos en la vida cristiana. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cristo es pan de vida, porque al venir a Cristo, como Él dice en Juan 6:35, al creer en Cristo, como Él dice en Juan 6:35, somos hechos nuevas criaturas. Despojamos del viejo hombre, nos vestimos del nuevo hombre, y nuestra forma de vivir de manera natural va cambiando. Y cuando digo de manera natural, no lo digo en el sentido pasivo, lo digo en el sentido de manera natural, en que el deseo del hombre va a ser obedecer y buscar agradar al Dios que lo perdonó, al Dios que hizo todo el trabajo para reconciliarse con el hombre. Y en gratitud y en obediencia y con un nuevo corazón va a buscar a despojar el viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Y al vestirse del nuevo hombre va a vivir vida verdadera aquí en la tierra. Pregunto, ustedes que están en casa y que llegaron a los pies de Cristo, que en arrepentimiento y fe vinieron a Cristo y creyeron en Cristo, y entonces fueron unidos a Cristo y resucitaron con Cristo y fueron regenerados con Cristo, ¿no cambió su forma de pensar? ¿No fueron cambiados sus deseos? ¿No fueron cambiados sus anhelos? ¿No tuviste por la primera vez en su corazón y en su vida un deseo de obedecer a Dios y de buscar la voluntad de Dios y de agradar a Dios con su vida? Al tener eso, ¿no es verdad que usted comenzó a vivir la vida real? Esa cara de pescado que tenía antes de amargura, ahora una sonrisa. Esa gritería se convirtió en paciencia. Bueno, para algunos. Esa relación dañada con su pareja no fue transformada y cambiada. La mala relación con su padre o con su madre no fue transformada. Y comenzó a vivir la vida real. Y vive en paz y tranquilidad, sí, con tormentas, como dijimos en la mañana. Pero tiene esa necesidad de comunión con su Dios que te permite entonces vivir la vida aquí en la tierra y te va a permitir vivir la vida eterna con el Señor. Volvemos y terminamos con esto. Juan 6:35. Juan 6:35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. La verdadera necesidad de nosotros, hermanos, es lo espiritual. Y solamente Cristo llena esa necesidad. Una necesidad de reconciliación con nuestro Creador y una necesidad de comunión con nuestro Creador. De tal forma que el pan verdadero, el pan de vida que es Cristo, nos da vida aquí en la tierra, vida verdadera, pero también vida eterna con el Señor. Él es el pan. Y nosotros, si nosotros
no estamos en Cristo, si no hemos venido a Cristo, si nosotros no hemos creído en Cristo, todavía estamos pasando hambre. Todavía tenemos gran necesidad que no ha sido satisfecha. Y el que no come y pasa hambre, al final, ¿qué pasa? Muere. Si usted está escuchando en esta noche y no ha venido a donde Cristo, y no ha creído en Cristo, y no tiene esa necesidad de reconciliación y comunión satisfecha en su vida, si usted todavía está muerto en sus delitos y pecados, si usted todavía no ha sido perdonado por Dios de sus pecados, en esta noche usted puede tomar ese pan de vida que es Cristo Jesús, y simplemente lo que Él pide en el versículo 35 es que si usted vaya a donde Él y cree en Él, usted nunca va a pasar hambre y nunca va a tener sed. Va a tener vida verdadera aquí en la tierra y tendrá vida eterna con Él para siempre. Simplemente hay que venir a donde Él y hay que creer. ¿Qué te impide en esta noche venir a donde Cristo? Venir a donde el pan de vida y creer. Y al creer, ser satisfecho en esa gran necesidad espiritual que tiene de reconciliación con su Creador y el comienzo de una vida verdadera de comunión con Él aquí en la tierra y después para la eternidad. Si usted no ha recibido el pan de vida que es Cristo Jesús, le animo en esta noche que ore conmigo. Y no es una oración que va a cambiar las cosas. Es el venir y creer que va a cambiar las cosas. Solamente usted sabe si cree. Yo no sé si usted cree, ni te puedo ver la cara. Simplemente le animo que si usted quiere venir a donde el pan de vida para tener esa necesidad, ese hambre real de reconciliación y comunión con Dios, ore conmigo y diga: Padre, yo soy pecador delante de su presencia en esta noche. Y yo merezco ir al infierno. Yo merezco muerte eterna debido a mi rebeldía, debido a mi pecado. Perdóname de mis pecados. Tengo esta gran necesidad, Señor, de tener comunión y reconciliación contigo, Señor. Y pido, Señor, que Cristo, el pan de vida, venga a mi vida y satisface esta necesidad en mi vida. Cristo, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por reconciliarme con Dios a través de su cuerpo en la cruz. Gracias, Señor, que usted murió y fue enterrado y sepultado y resucitado, Señor, para que yo tuviera vida eterna. Perdóname de mis pecados y sálvame. Lo recibo y me rindo delante de ti como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si en esta noche usted en arrepentimiento y fe se rindió a Cristo, el pan de vida, y le pidió que saciara esa hambre real, esa necesidad real que usted tiene en su vida, le animo entonces que comienza a buscar una vida de comunión con el Señor, leyendo su palabra, orando, congregándose, buscando una iglesia, para que pudiera entonces comenzar a alimentarse del pan espiritual diario que el Señor nos ha dado, que es su palabra. Hermano, hermana, si en esta noche su comunión con el Señor está débil, estás pasando hambre innecesario. Y debemos de volver y recordar que Cristo es el pan de vida que puede saciar toda necesidad, verdadera necesidad que tenemos. Búsquelo, vuelve a Él. Y entonces al volviendo a Él, vas a poder vivir en comunión con Él. Y cuando las tormentas vienen, como dijimos en la mañana,
saber cómo acudir a Él para socorro. Que el Señor le bendiga.